capítulo 17. Si ustedes recordarán, comenzamos el capítulo 1, y esto es la obra de ministerio. Están predicando el evangelio el apóstol Pablo y otros hermanos en la fe. Recuerdan lo que les acaba de suceder en Filipo. Los metieron a la cárcel, los acusaron injustamente los metieron a la cárcel, dijeron calumnias acerca de ellos, que en realidad no estaban haciéndolo. Y recuerdan la conversión de este carcelero, porque el espíritu o el poder de Dios realmente un ángel, se rompieron todas las cadenas de los prisioneros, se abrieron las puertas, y el carcelero pues se iba a matar pensando que todos habían escapado. El apóstol Pablo y el compañero Silas estaban ahí, le gritaron: no te hagas daño, todos estamos aquí. Fue tal el impacto de lo que experimentó este hombre, era un soldado romano, que se arrepintió. Recuerdan que le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? De alguna manera comprendió: yo estoy equivocado, ellos están en lo correcto y yo necesito salvación. Lo guiaron y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo, tú y también toda tu casa. Aceptó a Cristo, fueron bautizados, se regocijaron. Y en el capítulo 17, en el versículo 1, siguieron avanzando, y dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesaloniki, es la ciudad de Grecia. El día de hoy existe esa ciudad, pueden ir si quieren o si pueden. Realmente dice donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea 3 sábados, se juntó ahí, y dice, discutió con ellos. Pero miren lo que hacía el apóstol Pablo: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Y aquí no existía lo que se llama el día de hoy Nuevo Testamento. De manera que el apóstol Pablo usó las escrituras hebreas, que era conocido para muchos, dice la Biblia, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías sufriera o que muriera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo, es el Mesías. Todos los judíos esperaban al ungido del Señor, o al Mesías, que les había prometido desde cientos de años atrás. Versículo 4, y ahí terminamos el mes pasado, dice: y algunos de ellos creyeron. ¿Recuerdan, hermanos, que decíamos que pues algunos es una ironía? Porque ese mismo versículo 4 dice: algunos de ellos, de los judíos que estaban esperando el Mesías, algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los paganos o cochinos griegos, hermanos, dice: de los griegos piadosos, gran número. Esto es gente que no tenía la ley de Dios, pero estos judíos, dice, piadosos, es decir, de alguna manera, hermanos, ellos leían las escrituras, pero un gran número. La ironía es de que de los judíos que esperaban al Mesías, no, nada más algunos creyeron. Concluimos el mes pasado diciendo que no importa seguir hablando del evangelio, no importa que sea una persona, aunque le hables de Jesucristo a 100 personas y uno se arrepiente, gloria al Señor por esa alma, porque por esa alma Jesucristo murió y derramó su sangre. Ahora miren una vez más versículo 5, porque dice: entonces los judíos que no creían, eran judíos y no creían el mensaje del apóstol Pablo de que su Mesías ya había venido y que era Jesucristo. Dice: no creían, los que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos trabajadores, amén, algunos ociosos. Tomaron consigo, dice, algunos ociosos, a unos haraganes, a unos flojos. Dice: hombres malos
Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Aquí vemos claramente quién está detrás de todo esto, sino Satanás mismo. Satanás o el diablo o el maligno es el mismo ser que es real. No es fantasía, no es imaginación, no es invento de Hollywood, no es invento de los griegos. Tal vez ellos pintaron a un diablo rojo con cuernos y con un tenedor y con la cola como de una flecha y una pata de gallo y otra de caballo, ¿cierto? Eso es fantasía, hermano, eso no es real. Pero el personaje Satanás sí es real. La persona, el diablo, es un ser. Y está haciendo estragos con la raza humana que rechaza la verdad. Gracias al Señor, porque hay algunos millones de seres humanos que han aceptado la Biblia como la palabra de Dios, y ellos son todavía los que están sanos de su mente, y ellos son los que se están oponiendo a los ataques de Satanás para la destrucción de la humanidad, como lo estamos viendo el día de hoy. Pero aquí miren el diablo usando a gente religiosa. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo escogido de Dios, que tenían los mandamientos de Dios y que tenían las sagradas escrituras, las escrituras hebreas. Entonces era gente que se suponía que aceptaran el mensaje del apóstol Pablo. Los judíos que no creían, dice, teniendo celos, entonces lo que hicieron, emplearon o contrataron a hombres ociosos, malos. Leyendo los comentarios y el contexto cultural, era algo que sucedía. Sabían que generalmente en el mercado, en la calle, había gente ociosa, haragana, y malos, hermanos, que simplemente tú le dabas cualquier poco de dinero y estaban dispuestos a hacer lo que sea por unas pocas monedas. Eso ha existido desde los tiempos de Cristo Jesús. El día de hoy también existen haraganes flojos, dispuestos a todos si les ofreces un poco de dinero. Hay países donde existe más este problema y hay países donde existe menos el problema. Sin embargo, esto es algo que nosotros como humanidad entendemos. Gente ociosa, flojos, hombres malos, ¿qué hicieron? Bueno, juntaron una turba, alborotaron a la gente, juntaron una turba, alborotaron toda la ciudad. Es bien conocido eso, ¿cierto? En las noticias del día de hoy ya se levanta un grupo de protesta o a romper vidrios, a quemar comercio y todo eso. Es bien conocido. Bueno, pinten en su mente eso, lo que sucedió. Tomaron, dice, juntando una turba, alborotaron la ciudad y fueron a la casa de un cristiano, de Jasón. Miren esta turba, hermanos. Gritaban y fueron a una casa, asaltando la casa de Jasón. Entonces procuraban echarlos fuera. Muy conocido el día de hoy, tristemente, lo he dicho anteriormente y es la misma, lo vuelvo a decir, en México, por gente religiosa horrible, están persiguiendo a cristianos, les están quemando sus templitos, sus casas. O ahora en este tiempo que vivimos, ya ni se diga en otros países también, donde exactamente eso hacen las turbas religiosas, pero que rechazan la verdad de Cristo Jesús. Les están quemando los lugares de reunión, los están apedreando y los están matando y los están llevando a la cárcel por razones completamente injustas. De manera que, vean el versículo 5, atrás está el enemigo, hermanos. Esta gente pensaba que eran ellos los que estaban actuando. Ellos tal vez pensaban que estaban en lo correcto, pero a la luz del panorama general sabemos claramente de que está la mentira, el engaño detrás, y al final del día está Satanás tratando de que la gente rechace la verdad que hay en Cristo Jesús.
y tratando de llevarse el mayor número de seres humanos con él a la condenación eterna. Una vez muerta la gente ya no hay más esperanza. No hay nada que pueda cambiar el destino eterno de una persona que ya murió. Nada va a cambiarlo. El destino se cambia mientras uno está con vida y confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Versículo 6, pero no los hallaron a Jasón y a los de la casa, dice, entonces trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Una vez más, ahí está el gobierno. Lo llevan a los gobernadores. Y vean, no ha habido momento en la historia del cristianismo, desde hace 2000 años, en que el gobierno no tenga que ver con perseguir al cristianismo. No ha habido ningún momento. Y aquí, una vez más, lo llevaron a las autoridades de la ciudad y gritaron: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Paren y reflexionen, hermanos. Selah, ¿recuerdan? Paren y mediten en eso. Esta gente veía a los cristianos y lo que estaba sucediendo con el cristianismo que acababa relativamente de iniciar. Y dice, estos hombres que trastornan el mundo también han venido acá. Qué tremendo, hermanos, que así sea que diga la gente de nosotros. No que diga otras cosas para suavizar. Mira qué tolerantes es este grupo de cristianos con el comportamiento pecaminoso. Porque eso es lo que se nos está presionando y forzando el día de hoy, a que los cristianos sean más tolerantes. Pero quieren que seamos tolerantes de lo malo. Y como hijos de Dios no podremos jamás ser tolerantes de lo malo, de lo dañino y de lo que hace mal al ser humano. No podremos. Y si hay cristianos que lo están haciendo, escuchen, es cuestionable si son cristianos o no. Es cuestionable qué clase de cristianos rechazan la palabra de Dios solo porque están siendo presionados por la gente para que sean más inclusivos o tolerantes. De lo malo jamás nosotros los hijos de Dios. Jesucristo no fue tolerante. Jesucristo no fue inclusivo. Jesucristo habló la verdad en amor y lo mataron por hablar la verdad. La principal verdad por la cual mataron a Jesucristo, aparte de lo incómodo que nos hizo sentir cuando habló de comportamiento y de moralidad, pero la principal declaración que hizo Jesucristo, que lo llevó a que lo mataran, fue de que Él reclamó ser el Hijo de Dios. Por eso lo odiaron tanto, porque se hacía igualito a Dios, se hacía Dios mismo. Y lo acusaron de blasfemia, porque no podían creer, tú eres un hombre y te estás haciendo Dios. Y Jesucristo es Dios que se hizo un ser humano. Estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Gracias al Señor porque el cristianismo está avanzando y seguirá avanzando. La iglesia de Jesucristo sigue avanzando y seguirá avanzando. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. A costa de sufrimiento, tribulación, cárceles, injusticias y la misma muerte, derramamiento de sangre inocente. Gracias a Dios por los mártires de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que viene Halloween, celebremos el verdadero Halloween, hermanos y hermanas. Halloween el verdadero, no el paganismo que vemos aquí afuera, que todos se disfrazan de eso. No, estoy hablando del verdadero Halloween, que es, hermanos, la víspera del Día de Todos los Santos, que tiene que ver con gente cristiana que sufrieron martirio y han muerto por la causa de su fe, por causa de Cristo Jesús. No lo celebramos, y perdón porque me retracto, dije celebremos, no. Recordemos o conmemoremos el verdadero Halloween. El mundo celebra el Halloween pagano, el que no es verdadero, hermano, pero nosotros conmemoramos el verdadero Halloween.
Pero dice la Escritura, y me encantó ese pasaje, estuve repasándolo una y otra vez, esto que trastornan el mundo, porque los cristianos no se quedaban callados, ellos hablaban de Cristo Jesús, y hablaban de qué especialmente, la resurrección de Jesucristo y la identidad de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías que estábamos esperando, es el Hijo de Dios, y Cristo fue muerto, resucitado. Por eso dice que Pablo decía, es que era necesario que el Mesías padeciese, pero que resucitara al tercer día de entre los muertos. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, esa es la queja que decían, y todos estos contravienen los decretos de César, metiendo la política, vean el error, lo malo, lo maligno. Querían causar de que el gobierno actuara en contra de ellos, diciendo mentiras. Y se contravienen los decretos ¿de quién? Del presidente, de César, diciendo que hay otro rey, Jesucristo. ¿Se dan cuenta la manera misma de actuar de Satanás hasta el día de hoy? De que acusan a los cristianos de intolerantes, de no inclusivos y de anticuados y de quién sabe cuánta cosa. Y por eso, cuando tiene un César o un presidente en contra de la verdad, el enemigo fácilmente mete a la mente de los que están en autoridad para que continúen poniendo leyes injustas, que al final del día los cristianos son los que pierden. Y lo estamos viendo el día de hoy, o sea, no es nada nuevo, hermanos. El libro de los Hechos, recuerdan que se escribió en el primer siglo, en el año, más bien, se cree que en el año 61 de nuestra era. Estamos en el año 2023 de nuestra era, pero esto es verdad y así siempre ha sido la historia. Pero gracias damos al Señor porque ya conocemos el final del libro. Amén, hermanos. Y si ustedes van al libro de Apocalipsis, ahí vemos la grandeza de la gloria que nos espera. Ya sabemos cómo termina todo. Va a haber muertes, va a continuar habiendo derramamiento de sangre inocente de los hijos de Dios. Pero acuérdense que la muerte en sí es simplemente pasar a otra esfera de vida. Seguimos viviendo y vamos a estar con el Señor Jesucristo tarde que temprano. Amén, hermanos. Versículo 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Una vez más, vean, a los gobernadores, a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, dice, versículo 29, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es otro pueblito, hermanos, en Grecia, ahí está. Y miren, tomaron acción los hermanos protegiendo al apóstol Pablo. No los querían matar, los querían encarcelar. De manera que aquí vemos sensatez de los hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos? Enviaron, ¿a qué hora? En la noche. ¿Por qué en la noche? Pues para que no se dieran cuenta. Y a Pablo y a Silas lo enviaron a otra ciudad. ¿Qué nos dice esto? Sentido común. Sentido común, si es la hora del tiempo de Dios para tu partida, aunque hagan lo que hagan, no va a cambiar. Pero a los hijos de Dios se nos dio sentido común. Si alguien viene y te va a matar, vete de ahí, corre, quítate de ahí. No tienes que esperarte nada más ahí a ver que sea la voluntad de Dios. Si lo quieres hacer también, y va a hacerse la voluntad de Dios. Pero vean los hermanos, dice, y ellos habiendo llegado, entraron, ¿a dónde entraron? Pablo y Silas. A las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí había gente. ¿Y qué tipo de gente? Judíos. ¿Y qué querían hacer? Predicarles del Mesías a esos judíos, de su propia, podemos decir, religión. Ellos conocían del Mesías. Y el apóstol Pablo dice que en Berea había una sinagoga. Y cuando llegaron, entraron a la sinagoga de los judíos. Pero hay una diferencia entre estos judíos, hermanos, y los judíos de Tesalónica.
Porque en Tesalónica, recuérdense que un poquito nada más creyó, y que había incrédulos, y que hicieron el alboroto contratando a estos haraganes para que hicieran daño. Pero aquí el versículo 11 dice, de la gente de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No rechazaron, no fueron de los que no quiero ir, no, ellos escucharon, fueron más nobles. Y gracias a Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, un corazón así. No nada más que la gente haga como muchos están haciendo el día de hoy. Nada más agarran argumentos de segunda mano porque los usan los políticos en contra del cristianismo o porque los han oído de otros ateos o evolucionistas. Los cristianos son hipócritas, la Biblia está llena de errores, y que esto y que lo otro, puras cosas que son argumentos tontos y que tienen respuesta. Pero hay gente que no le importa la respuesta, no quieren saber la verdad. Simplemente quieren atacar el cristianismo y quieren que se calle el cristianismo. ¿Y qué es lo que hacen? Se tapan los oídos. No quieren oír. Si tan solo Dios viera en la gente el día de hoy un corazón noble. ¿Está bien? ¿No crees? No, está bien. Nadie te va a forzar. Pero escucha. Pon atención. ¿Tienes preguntas? Haz preguntas. Ahí puede haber respuestas. Pero no rechaces a Jesucristo nada más, ni siquiera por el mal testimonio que otros han dicho. Es una tristeza cuando alguien profesa ser cristiano y da un pésimo testimonio. Y a mí me lo han dicho. Tal vez algunos de ustedes también, si han hablado de Jesucristo, o alguien sabe que ustedes son cristianos, les han apuntado algo que es real y no lo podemos negar. No vamos a decir, no creo que te haya hecho esa persona que dice que es cristiano. ¿Cómo de que no? El punto es, a la gente yo le digo, ¿has leído la Biblia? Digo, porque tú solo puedes ver si ese comportamiento de esa persona es lo que enseña Jesucristo en la Biblia. Lee la Biblia. Entonces, si tú lees la Biblia, vas a ver que ese comportamiento no tiene nada que ver con la fe cristiana. Entonces hay razón para tú rascarte la cabeza y tal vez ni siquiera es cristiana esa persona. Puede ser un hipócrita de los que hay en la iglesia, o puede ser tal vez un recién convertido, ¿cierto? Una persona que acepta a Cristo hace una semana o un mes y por eso todavía tiene comportamientos pecaminosos. De cualquier manera, esta gente de Berea, dice, eran más nobles, aceptaron, hermano, dice, recibieron la palabra con toda solicitud, con autoridad del apóstol Pablo. Pero miren lo que hacían estas personas, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían la palabra de Dios y iban a las Escrituras hebreas para asegurarse, para decir lo que dijo Pablo, que Cristo es el Mesías y que tenía que sufrir y morir. Vamos a la Escritura, vamos a la palabra de Dios. Y uno de los pasajes incuestionables es Isaías capítulo 53. De hecho, unas Biblias, hermanos, le ponen el siervo sufriente. No existe cristiano ni teólogo cristiano que todavía no es liberal, porque acuérdense, hay teólogos y pastores liberales que niegan la veracidad de la Escritura. Pero no existe pastor cristiano, no existe ningún cristiano que niegue que Isaías 53 se refiera a Jesucristo. La verdad es que Isaías capítulo 53, hermanos, es profecía acerca de la venida de Cristo Jesús. Claramente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ellos tenían las Escrituras hebreas. Y con toda seguridad el apóstol Pablo les hablaba pasajes de la profecía con respecto a Jesucristo. Hay un hombre muy famoso en YouTube o Facebook, yo no sé, pero tal vez algunos de ustedes lo conocen.
es uno que dice que es pastor y que es teólogo y que está negando la existencia de Jesucristo, negando todo lo que la Biblia condena y a favor de todo lo que ahorita está la papa caliente del homosexualismo, transgénero, matrimonio del mismo sexo. ¿Y saben lo que dice? Hubo un debate con otro pastor y este hombre, o sea, todo el mundo se queda, ¿qué está diciendo? Obviamente no hay Espíritu Santo. ¿Saben lo que dice? Isaías 53 no se refiere a Jesucristo. Jamás cristiano alguno dice eso. Jamás una mente de un hijo de Dios, hermanos, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, se atreve a decir eso. Cuando este pastor no es pastor, no es ni siquiera cristiano. Y tal vez alguno dice, pero pastor, usted está judging, está juzgando. Sí, estoy juzgando. ¿Cuál es el problema de juzgar? Tú también me estás juzgando al yo decir esto. El juzgar es bueno, pero hay que juzgar de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a nuestra propia opinión. Y la verdad es la palabra de Dios. Y no hay razón para creer que una persona que niega la profecía del siervo sufriente, que claramente se refiere a la venida de Cristo Jesús, no hay razón para creer que es hijo de Dios. No hay razón para creer que está morando el Espíritu Santo de Dios en ese individuo. No hay razón. Entonces, a la luz de la Escritura y juzgando la misma Biblia, él no es pastor. No puede ser pastor. Ni nadie que niegue lo que claramente enseña la Escritura, hermanos. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué, hermanos? En Tesalónica algunos de ellos creyeron. Aquí creyeron muchos de ellos. ¿Saben por qué? Por la actitud de los de Berea. Eran nobles y escucharon y fueron a la palabra de Dios, a las Escrituras. Los de Tesalónica simplemente negaron y no fueron a la Escritura para ver si esas cosas eran así. Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica, ahí vienen estos hermanos, estaban en Tesalónica. Pero miren, si no están movidos por el mismo Satanás. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Quién está detrás de todo esto? Sino el mismo diablo. Y es interesante porque hemos tenido situaciones nosotros aquí similares, ¿cierto? Cuando hay una protesta y más, prepárense, hermanos, porque vienen las elecciones y prepárense no voy a decir la palabra porque mi hermano YouTube ya me quitó un video por usar esa palabra, hermano, pero vienen las elecciones y recuerdan el tiempo de la pandemia cuando empezó y las votaciones, cómo el vandalismo y la quema de destrucción de comercio, cómo venían de otro estado, gente de otros estados, de otros suburbios, pero simplemente para hacer el escándalo y el borlote y su protesta. Bueno, me viene a la mente aquí cuando versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que en Berea también se anunciaba la palabra de Dios, vamos allá. Ahí van, hermanos, ¿a hacer qué? A alborotar a la gente. También alborotaron a las multitudes. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y dice, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, la capital de Grecia. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora, del versículo 16, el apóstol Pablo predica en una de las glorias de Grecia antigua. Atenas era una ciudad muy
próspera, pero era el centro de los filósofos, hermanos, de la filosofía. Fueron las glorias, porque cuando vino aquí el apóstol Pablo ya había decaído la gloria, los tiempos gloriosos. Ahí estuvo Platón, el filósofo, Aristóteles y otros más. Sócrates, allí en Atenas, Grecia, hermanos. Y el apóstol Pablo ahora viene a esta ciudad. Acuérdense que estamos hablando de gentiles. Y los gentiles no tenían nada de moralidad. Los griegos, nada de moralidad. Eran perversos. Bueno, ahorita ya creo los gentiles están en todas partes del mundo. Pero es importante que entendamos que viene el apóstol Pablo. Y lo que continúa es que él predica. Pero vayan a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, porque aquí otro apóstol predicó y en su mayoría eran judíos. ¿Quién predicó en Hechos capítulo 2? ¿Quién fue? El apóstol Pedro. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo ascendió al cielo y les dijo, espérense, no se vayan, esperen la promesa de mi Padre que yo les voy a enviar? Era el Espíritu Santo que vino a hacer morada en cada ser humano que confesaba a Jesucristo. Por primera vez en la historia de la humanidad, el Espíritu Santo de Dios vino a regenerar individuos, seres humanos, por medio del arrepentimiento. Se arrepentían, confesaban a Jesucristo y ellos eran salvos. Bueno, el apóstol Pedro, después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo, que pensaban que estaban borrachos pero empezaron a hablar en idiomas diferentes, por eso la gente se quedaba admirada, porque decía, pero ¿qué no son ellos de tal? Y pues entonces, ¿por qué no estoy entendiendo mi idioma? Y se levantó entonces el apóstol Pedro. Vean, Hechos 2:14. Después de la manifestación del Espíritu Santo, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿qué dice? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Varones judíos. Entonces el apóstol Pedro le predicó a judíos, gente que ya conocía acerca de las escrituras hebreas y de la venida del Mesías. ¿Cómo cuánta gente se arrepintió, hermanos? ¿Cuántos creyeron ahí? Miles de personas. Y sigue uno leyendo, parece que está en el versículo versículo 41, vean, de Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas personas? ¿Como 3 personas? Como 3,000 personas. Miren la manera de responder, porque ya tenían algo de creencia en Dios, creían en Jehová, creían en el verdadero Dios y tenían las escrituras hebreas. Entonces, en cierto sentido,